bien, hoy día vamos a hablar de lo que es la resistencia indígena, después de haber visto un poco de cómo se ha transformado desde el inicio de la República la tenencia de la tierra, desde una tierra comunal hasta una propiedad privada, la exvinculación de la propiedad de la tierra por parte de los gobiernos a los diferentes sectores indígenas. Ahora nos toca hablar acerca de este tipo de resistencia que va a haber principalmente en lo que es la región de las tierras bajas. Para eso vamos a estudiar algunas situaciones que se han dado a lo largo de ese siglo, de lo que es el siglo XIX, y cómo se van a levantar los indígenas, no solo en las tierras bajas, sino también en la parte del altiplano. La guerra de las razas en el altiplano se va a dar justamente cuando un grupo de indígenas va a ver vulnerados sus derechos, que si bien desde la colonia no los tenían, pero con la revalorización de una nación indígena a partir de la fundación, un estrato social vinculante, va a lograr de que estos indígenas puedan volver a esperanzarse con tener sus derechos. Sin embargo, eran siempre objeto de manipulación política por parte de los diferentes sectores, desde los caudillos, desde los liberales, y ahora vamos a ver cómo esos han sido manipulados para poder obtener cierta fuerza política por parte del sector de los criollos y llegar hasta el poder, pero los dejan después al lado, donde no se los aprovechaban como líderes. La expansión de las haciendas va a provocar un malestar en los indígenas, donde los líderes van a aprovechar esta situación. Algunos líderes indígenas van a ver esta oportunidad para ganar un espacio en lo que pudiera exponer sus propias reivindicaciones. La defensa de los indígenas va a ser frecuentemente llevada a cabo por los llamados apoderados, personas que tenían cierto poder y confianza para poder representar a estos indígenas, quienes no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, esos establecían trámites, establecían alianzas, les ayudaban a saber acerca de los derechos que les correspondían. Durante los levantamientos, la alianza de los apoderados y los opositores va a surgir un actor fundamental, quien es Luciano Huilca, quien al mando de un ejército indígena va a llegar a poner un cerco a lo que es el Departamento de La Paz y va a participar en el derrocamiento del presidente. Justamente este líder va a propiciar lo que son los levantamientos indígenas a lo largo del siglo XIX. A fines del siglo XIX, la pugna por el poder entre los principales partidos políticos, entre el liberal y el conservador, va a desencadenar un conflicto conocido como la Guerra Federal, una guerra civil que se va a levantar por la tenencia ¿de qué? Por la tenencia del poder y del Estado central entre La Paz y Sucre. En esta guerra, los indígenas aymaras, liderados por Pablo Zárate, conocido como el Huilca, se van a aliar justamente con los liberales, quienes contribuyeron con su victoria, que se ubicaban en la región de La Paz. Zárate y sus partidarios pensaban que podían recuperar sus tierras de esta manera. Sin embargo, una vez los liberales estaban en el poder, desplazaron a todos los indígenas y pusieron a un lado a Zárate Huilca. Sobre todo, buscaban consolidar un proyecto político. Sin embargo, sus derechos comunales sobre la tierra no fueron reivindicados. Una vez en el poder, los liberales rompieron toda relación con los indígenas e incluso en algunos casos enjuiciaron y ejecutaron a estos líderes, y de esta manera dispersaron a todo el grupo de indígenas que estaban peleando todavía por la autonomía y los derechos sobre su tierra. Enjuiciaron y ejecutaron a esos indígenas con el afán de desparramar, de desmembrar lo que eran las fuerzas indígenas. Recordemos que hemos nacido a la vida independiente con un 80% de personas indígenas, quienes a su vez ocupaban cargos muy bajos en lo que era la administración pública, incluso ni los ocupaban. Cabe destacar que en estos años estaba en boga lo que era el darwinismo social, una ideología que dividía a la población a partir de su origen racial y sostenía que las dos razas más fuertes sobrevivirían y serían protagonistas del desarrollo progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que en el darwinismo genético, el darwinismo social es una lucha por la sobrevivencia del más fuerte. Entonces, aquella raza más fuerte sería la que podía mejorar la existencia de la sociedad, era la que mejoraba la calidad de la sociedad y era la que sobrevivía a ciertos rasgos.
Las tensiones en las tierras bajas no se van a dejar esperar después de estas otras que surgen en el occidente de Bolivia. La presión sobre las tierras ocupadas por los indígenas y la demanda de la mano de obra fueron creciendo conforme avanzaba el siglo. ¿Qué quiere decir? Muchas empresas han entrado a la región del Amazonas, a la región de la Chiquitanía, lo que son las tierras bajas, para poder explotar ciertos materiales que habían ahí. De esta manera van a emplear como mano de obra, o sea, como las personas que trabajaban en esa explotación, a los indígenas, lo que va a provocar dos fenómenos. Uno, que se desajuste toda la organización social que ellos tenían y se pongan a trabajar de esta manera, o dos, que puedan migrar más adentro a la selva y puedan evitar el contacto con todo otro tipo de sociedad que no sea la estructurada desde la colonia como la misionera. Sin embargo, van a surgir lo que son situaciones conflictivas y enfrentamientos entre ciertos actores. Estos van a ser los indígenas, quienes van a empezar a luchar por sus derechos sobre la tierra, los criollos, que querían desarrollar sus actividades económicas en esta región sin ningún contratiempo y sin ningún riesgo, los misioneros franciscanos, que defendían a los indígenas y se ponían de parte de ellos y hacían prevalecer sus derechos, y las representaciones del Estado, tanto civil como militares, que se dedicaban a poder sobrellevar el orden, sin tomar en cuenta los derechos que los indígenas tenían. En este escenario, varios incidentes generaron una susceptibilidad en la sociedad ante eventuales levantamientos indígenas. Tenemos el de 1887 en Beni, donde hubo un movimiento que tomó la forma de migración en la búsqueda de la tierra sin mal. Este movimiento fue conocido como lo Guayorochería, nombre que provino de su líder Andrés Guayochó. Este va a tomar una forma de migración buscando la tierra sin mal, un lugar donde vivan en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos. Interpretado como una insurrección, fue duramente reprimido. Lo único que ellos buscaban era solamente aislarse de este tipo de sociedad estructurada que pretendían tener los criollos. A fines del siglo XIX, en las misiones franciscanas de Guarayos, los misioneros se aislaron provocando la resistencia dominada a la República Guaraya en el departamento de Santa Cruz. Prefirieron mantenerse aislados por el temor a la influencia de una sociedad cruceña que quisiera desaparecer su cultura. De esta manera, la conformación de la República Guaraya tuvo el objetivo de fortalecer su propia identidad misional guaraya, combinando elementos de la cultura indígena con la religión católica como habían empezado en las misiones. En Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz, las misiones jesuíticas fueron sustituidas por pueblos vecinos que tenían más influencia sobre esas presiones de algunas autoridades criollas. Exigiendo el trabajo, molestaron a las autoridades indígenas, quienes se levantaron en contra de esos vecinos. Vamos a estudiar el caso chiriguano. En la región del Chaco, las tensiones entre indígenas y criollos fueron bastante tensas, con mucha violencia. La presión de los ganaderos y el incremento de las haciendas y el crecimiento de la demanda de ganado sobre la tierra indígena fue mayor debido al crecimiento de esta por parte de las regiones mineras. Las divisiones internas debilitaron la defensa contra colonos. Así, las misiones franciscanas fueron un refugio para indígenas. El Chaco estaba poblado por varios grupos indígenas que eventualmente se unían para enfrentar a los colonos mestizos. Era una de las regiones más aguerridas, donde no permitían el ingreso ni siquiera de los misioneros franciscanos ni jesuitas. Entonces, los franciscanos establecieron una región desde la segunda mitad del siglo XIX y convirtieron en una suerte de refugio para los indígenas, legando a través del evangelio de una forma de trabajo donde estos pueblos originarios. En 1892 se levantaron varios grupos de chiriguanos, hoy conocidos como los guaraníes, encabezados por Apiaguayqui Tumpa, que se levantaron en la localidad de Curuyuqui en contra de los criollos para acabar con los bolivianos, entre comillas, tras varias semanas de ataques. Este movimiento fue reprimido por el ejército y se produjo lo que hasta ahora se conoce como la masacre de Curuyuqui. Esta masacre tuvo lugar donde que murieran miles de indígenas. Sin embargo, los sobrevivientes tuvieron que huir hacia la Argentina, pero algunos han sido capturados y enviados a trabajar como peones a la hacienda de Chuquisaca. Esta etapa
es conocida como el fin de la resistencia chiriguana. Lo que hemos visto en este capítulo es cómo los indígenas se van a levantar en contra de una estructura social que demandaba principalmente la renuncia a su tierra, a su cultura, a su ejercicio de libertad. Sin embargo, esta estructura, más que tener una resistencia, debería tener una forma de engrane para poder sobrellevar y sobrevivir en armonía a ambos. Y es eso lo que nos llama a nosotros hoy en día la palabra. Nosotros estamos atravesando por una situación bastante difícil contra un enemigo quizás invisible, pero la palabra dice que nosotros somos un pueblo escogido, somos nación santa, somos elegidos por el Señor. Por más de no pertenecer a ese pueblo del cual ha salido Cristo, nos ha adoptado como suyos. Entonces yo los animo ahora a que ustedes puedan engranar en esa parte del Evangelio, en esa parte del pueblo del Señor, teniendo fe, orando, teniendo convicción por lo que Cristo puede hacer. Y no obrando de manera rebelde, como hemos visto en muchos casos, que ha sido de una forma quizás cruel el hecho de separarse de la sociedad, como lo han hecho muchos indígenas o como han obrado muchos criollos. Lo que nosotros tenemos que entender es que Cristo nos ha amado y ha visto nuestra condición, pero no ha visto quiénes éramos. Él se ha fijado más allá de nuestro corazón para poder ayudarnos y poder rescatarnos y hacernos justos delante de nuestro Dios, perdonar nuestros pecados y librarnos de él. Así que ese es el levantamiento de los pueblos indígenas. Esperemos que hayan entendido y les voy a dar las actividades posteriormente.